Buenos días, esperando que todos tengan salud y que estemos siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades, continuamos con nuestra información a distancia. Hoy veremos los sensores utilizados por un equipo de aire acondicionado mini split. Como todos nosotros sabemos, una tarjeta de un equipo de aire acondicionado tiene un microprocesador, el cual tiene que recibir señales de entrada para poder proporcionar señales de salida que haga trabajar el equipo en sus diferentes modalidades. Dentro de las señales de entrada que recibe un microprocesador son las que recibe del control a distancia o control remoto y de los diferentes sensores con que cuente el equipo de aire acondicionado. Los convencionales cuentan con 2 sensores o pueden traer hasta 3 sensores en equipos que tengan calefacción, o sea, equipos que sean frío o calor. Estos sensores son termistores. Un termistor está hecho de un material semiconductor, el cual va a cambiar su temperatura con respecto a su resistencia, o viceversa, cambia su resistencia con respecto a su temperatura. Estos termistores pueden ser NTC o pueden ser PTC. NTC quiere decir termistor de coeficiente negativo, que es normalmente los que se utilizan como sensores en equipos de aire acondicionado. El termistor de coeficiente negativo va a disminuir su resistencia cuando su temperatura aumente y va a aumentar su resistencia cuando su temperatura disminuya. También existen los termistores PTC que van a funcionar de manera inversa al NTC y se utilizan generalmente en refrigeración doméstica como relevadores de arranque para los compresores de los refrigeradores. En el equipo de aire acondicionado convencional, como decíamos, vamos a tener 2 termistores, como es el termistor de aire. Este termistor, su función es detectar la temperatura del aire de retorno al evaporador para de esta manera detener al compresor cuando la temperatura del aire que regresa al evaporador ya es la temperatura seleccionada previamente en el control remoto. Por otro lado tenemos lo que es el sensor de pozo, ¿verdad?, que está en el evaporador haciendo contacto con los tubos del evaporador. La función de este termistor es detectar la temperatura precisamente de los tubos del evaporador para, si por alguna razón el evaporador se está enfriando más de lo normal, detener el funcionamiento del compresor. Continuamos con la prueba de los sensores utilizados por los equipos de aire acondicionado. Empezaremos diciendo que los sensores se calibran a 25 grados centígrados. Eso quiere decir que tenemos sensores de 5 kilo ohms, de 10 kilo ohms, de 20, etc. Entonces, a 25 grados centígrados el sensor de 5 me tiene que dar 5 kilo ohms. A 25 grados centígrados el sensor de 10 kilo ohms me tiene que marcar 10 kilo ohms, ¿verdad? Si la temperatura no son 25 grados, lógicamente me va a marcar un valor diferente de resistencia. Entonces, para checar los sensores tendremos que medir su resistencia del sensor. Este sensor es un sensor de 5 kilo ohms y me está marcando una resistencia de 4.47 kilo ohms. Me está marcando una resistencia, podemos determinar que el sensor está en buen estado, no está abierto ni está circuitado. Si estuviera abierto me marcara infinito y si estuviera circuitado me marcara 0 ohms. Si está abierto o circuitado el sensor, el equipo de aire acondicionado me va a emitir un código de falla y se va a bloquear. Pero el problema viene cuando el sensor sí me marca una resistencia, pero ya no coincide con la temperatura que debiera de tener, porque en ese caso el aparato va a seguir funcionando, va a mal funcionar y en un momento dado puede trabajar unos minutos y después detenerse. Eso puede ser porque el equipo
está recibiendo señales erróneas del microprocesador. Entonces, para poder determinar si no está descalibrado el sensor, nosotros podemos medir su resistencia, a qué temperatura se encuentra el sensor, y tendríamos que utilizar una tabla de sensores de 5 kilo ohms para determinar la temperatura y la resistencia que le corresponde. Pero también podemos utilizar una aplicación de termistores que tenemos aquí. Aquí tenemos el termistor de 5 kilo ohms, de 10 y de 15. Nosotros ponemos la temperatura a la que está el termistor, en este caso termistor de 5 kilo ohms. Ponemos la temperatura a la que se encuentra, 28.8, vamos a poner 29 grados. Y calculamos la resistencia que el sensor de 5 kilo ohms debe tener a 29 grados, que es 4.2 kilo ohms. Y vemos la resistencia que me está marcando el multímetro, que son 4.4 kilo ohms. O sea, no hay mucha variación. Quiere decir que ese termistor está en buen estado, no está descalibrado, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos checar los sensores o termistores. Recuerden, siempre que el equipo de aire acondicionado se bloquee y emita un código de falla, puede ser uno de los termistores. Hay que checar que no estén circuitados ni abiertos. Pero si el equipo me está trabajando, mal funcionando, o trabaja unos cuantos minutos y después se detiene, pueden ser varios factores, pero uno de ellos pueden ser sensores descalibrados. Muy bien, esperando les sirva esta información y nos vemos en la próxima. Gracias.